para la mayoría por lo menos, porque ayer pasamos un hermoso tiempo como iglesia, no solamente para quienes se bautizaron, sino que también como congregación pudimos compartir, así es que es un momento muy, muy especial para nuestro ministerio. Y agradecer también a quienes apoyaron, a quienes estuvieron orando también por cada uno de los que aceptaron esta propuesta, ¿no? de ser públicamente testigos de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y en base a eso es que hoy día tenemos la reflexión en esta mañana juntamente y llega la última que hacemos juntos mientras tanto, ¿Será? yo creo. Y así que fue un buen tiempo, un tiempo en que el Señor nos habló, el que dijo muchas cosas para su vida y en primera instancia para la nuestra. Así que damos gracias al Señor por haber puesto estos temas que no salieron de nuestra inquietud ni salieron de nuestra mente, sino que salieron del corazón mismo del Señor para cada uno de nosotros. Y bueno, en relación a lo que vivimos ayer también y en relación a lo que estamos llamados a hacer, la reflexión de hoy día se llama Principado de Dios entre nosotros. Y vamos a ver a qué se debe este principado que tiene princesas y príncipes. Así es que por eso le hemos puesto principado. Como miembros de una iglesia y también somos ciertos miembros de la iglesia de Cristo, es necesario que nosotros tengamos claro muchas cosas, pero en especial qué es lo que es el testimonio, ¿no? Si tenemos claro lo que es el testimonio, también tenemos que tener claro cómo nosotros funcionamos y cómo nos vamos a desarrollar en nuestra vida, ¿no? Tener un testimonio bueno significa que tenemos cierta claridad en lo que nosotros estamos creyendo en este caso y que también dice por ahí una frase que estamos libres de toda acusación moral. O sea que nuestra conducta, nuestra moral y nuestra ética están ya sometidas a lo que es el gobierno de Cristo. Y esto no es porque sea una especie de membresía, ¿no? En que debemos portarnos bien para poder mostrar que realmente somos cristianos. Eh, Sino que significa algo mucho más profundo que eso, ¿no? Porque nuestro sentir no puede ser el mismo que tiene el mundo, ni nuestros deseos pueden ser los mismos que busca el mundo, ¿no? Los anhelos que tiene el mundo no pueden ser los nuestros tienen que ser anhelos, deseos diferentes a lo que el mundo busca en un mundo que nosotros sabemos, ¿verdad?, que no es de Cristo. Es un mundo que está en ceguera todavía, que está todavía muchos muertos en sus delitos y pecados y que no han sido resucitados juntamente con Cristo. Nosotros tenemos nuestra vida y todo lo que somos puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Así es, así por lo menos lo declararon 5 hermanos el día de ayer, así que son los primeros que deberían decir amén. Amén. Nosotros tenemos puesta nuestra vida en Cristo. Amén. Ahora sí. Ahora, el hecho de que ayer hubiésemos realizado los bautismos como congregación no fue tampoco una actividad aislada de lo que el Señor busca para nuestras vidas. La nueva vida que han comenzado especialmente nuestros hermanos, a su vez de la cual nosotros somos partes y testigos también, debe mostrar en todos sus aspectos que Dios es primero en todo. Y quizá usted esté mirando esto desde la vereda del frente y esté diciendo, cierto, bueno, yo no me bauticé, ¿no? Porque yo hace rato a lo mejor ya me bauticé o a lo mejor todavía no he tomado la decisión, así que eso todavía, cierto, está en veremos. Pero el hecho es que nosotros ya, si ya fuimos bautizados, debemos ser ejemplo y enseñar a los hermanos, ¿cierto?, cómo es tener un testimonio de vida acorde a lo que el Señor y Creador es en sí. O sea, al Rey que servimos, ¿no? Eh, al, un lapsus. Al Rey que servimos nosotros, ¿cierto?, tiene que ser reflejado en nuestra vida.
Nosotros no estamos al servicio de un presidente o presidenta o de un gobierno en particular, ¿cierto? O una ideología en particular. Nosotros servimos a un rey que es rey de reyes, que es único y que es creador de todo, señor de señores. Por lo tanto, mi vida tiene que reflejar eso en todas las áreas, en todos los aspectos. Y quizá estemos pensando que esto es muy severo también, ¿no? Que estamos siendo muy duros a lo mejor o muy extremistas al decir, bueno, igual hay áreas de mi vida que un poco, ¿cierto?, se escapan porque no todo tiene que ser iglesia o como tiene que, como decía alguien, dijo una hermana por ahí, puedo escuchar música, ¿cierto?, secular, yo puedo escuchar reggaetón, total, no todo tiene que ser puros coritos. No se trata de eso, se trata de que tu vida tenga una convicción tal de que eso afecte todas las áreas de mi vida. Mis gustos personales también los va a afectar, ¿no? Mi música, lo que yo veo, los programas que escojo, las películas, todo eso se va a ver afectado por lo que yo estoy siendo en Cristo y en la relación que yo estoy teniendo con Él. Entonces, no puede ser que yo vea, por ejemplo, películas de terror o películas que son satánicas o series que tengan que ver, ¿cierto?, con demonios o con el diablo, no sé, todas esas cosas. O, por ejemplo, películas o comedias triple X, ¿no? O cosas que lleven en ese sentido, porque en esas áreas Cristo no ha entrado todavía porque yo no se lo he permitido. Entonces, no puede ser que mi testimonio diga una cosa, mi vida diga otra en lo íntimo, ¿cierto? Y en lo público sea diferente. La Biblia nos muestra que nosotros tenemos que ser tajantes en este tema. La guitarra se conmovió con él, se conmocionó. Tiene que ser una vida acorde. Dios comenzó en el momento que nos encontró y nos sacó de la vida que nosotros llevábamos sin sentido, que no tenía rumbo, y puso en nosotros una vida nueva. Amén. En el momento que le recibimos, en el momento que le aceptamos, en el momento que nosotros fuimos reconocidos, ¿cierto?, como hijos suyos, Él nos dio una nueva vida. Pero también comenzó un proceso de santificación en nosotros, que eso va a durar todo el tiempo que estemos desde este lado de la eternidad hasta que nos presentemos frente a frente al motivo de nuestra adoración. Y no es casualidad tampoco que estas dos palabras también se parezcan mucho porque nosotros estamos hablando de lo que es el testimonio y la santificación, ¿cierto? Entonces no es al azar, digamos, que esto sea en cierta medida sean sinónimos, ¿no? Si estamos en este fuerte proceso de cada vez ser más santificados por el Espíritu Santo, debe haber un cambio en nuestra forma de vivir también, dado que el Padre está formando en mí el carácter santo y hermoso de Cristo. Por lo tanto, no pueden haber ventanitas oscuras dentro de mi testimonio, ¿no?, ya sea en lo íntimo o en lo público. Y en la palabra también encontramos variedad de testimonios que nos dejan de verdad nosotros al debe en nuestra condición y nos deja, ¿cierto?, pensando mucho. Y uno de ellos, que solamente para empezar, uno de ellos es el testimonio de Abraham, el padre de nuestra fe. Y fíjense que por ahí les voy a compartir lo que dice el Génesis 23, que ahí está proyectado, si usted quiere leerlo de allí, si no, lo puede buscar en su Biblia, en Génesis 23, completo, son 20 versículos, y aquí estamos viendo cómo Abraham cierra, después de una larga vida junto a ella, cierra esta etapa de su vida junto a su amada Sara. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerte de delante de mí.
Y respondieron los hijos de Met a Abraham y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra y a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón eteo a Abraham. Quiere decir que estaba entre medio de la multitud, ¿no? Y él entra a la conversación. En presencia de los hijos de Het, de todos, que está diciendo aquí, ¿cierto? Que teniéndolos a todos como testigos. Dice: No, Señor mío, óyeme, Ya, te abajo. doy, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, aquí están en una discusión, escúchame tú, escúchame tú. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Eso quiere decir que no hubo nada, cierto, turbio entre medio, que cómo llegaron a tener ese dinero, sino que era, cierto, correcto, bien ganado. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Podemos hablar mucho respecto a lo que esto significa, ¿no? En varios contextos, pero nos vamos a quedar con dos cosas en particular. Una de ellas es que Abraham, en los capítulos previos, 18, 21, él había visto ya, o había, visto cómo Dios estaba obrando, cómo Dios respondía, cómo Dios, cierto, lo sostenía, cómo Él estaba cumpliendo sus promesas. Dios le había prometido grandes cosas a Abraham, pero una de las cosas que frente a Faraón Abraham le dice, ¿cierto? No voy a quedarme con nada de dinero, no recuerdo el versículo específico, por eso no se lo menciono, pero dice: no quedaré con nada para que no se diga, ¿cierto?, que tú u hombre alguno en la tierra enriqueció a Abraham, porque todo lo que tenía era de Dios. Entonces, lo que está haciendo aquí Abraham, primero, este negocio de que sí, que no me lo des, yo te lo compro, es porque hasta en eso Abraham está siendo íntegro. O sea, no quiere que nada ante este dolor o ante esta necesidad, ¿cierto?, haya la oportunidad de que esto se pueda suceder. O sea, si antes había un botín de guerra o como sea que haya sido, es que en lo que por derecho le correspondía a Abraham, y alguien podía decir: sí, pero todo lo que tiene, parte de eso se lo ganó en tal situación, o lo que tiene, parte de eso se lo dio el rey de tanto o faraón de tanto, para que nadie pudiera decir eso, Abraham está, cierto, haciendo este negocio. Y ahora en este dolor aún sigue siendo íntegro a eso que se comprometió con Dios. Entonces está diciendo: no,
yo no voy a aceptar regalo alguno. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado todo, ¿no? Todo lo que yo tengo es del Señor. Y aquí cuando dice, esto también es dinero de buena ley, es porque todo lo que Abraham tenía era, ¿cierto?, correcto, con buenos negocios, como correspondía. No había ahí, hacemos un descuentito, o no, mira, acá sale más barato, a este le vamos a hacer una triquiñuela. No, todo era correcto, por eso dice de buena ley. Pero lo segundo que vamos a ver que tiene que ver también con el testimonio de Abraham es que si ustedes pueden ver, primeramente está muy triste Abraham, ¿no? Por la pérdida que estaba teniendo, pero en el versículo 6 dice, por lo cual nuestra reflexión lleva a este título. Dice que él, lo voy a decir, óyenos Señor, está la gente ahí. Óyenos, recordemos que Abraham está viviendo en tierra pagana, en tierra de Canaán. No, ellos no estaban creyendo en Dios, en Jehová. Pero aquí dice en el versículo 6, responden, ¿cierto?, los hijos de Het, la gente del pueblo, sus vecinos, los que lo conocían, todas las personas dicen, óyenos Señor nuestro, dice, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Ninguno de nosotros te va a pasar algo tan valioso, ninguno de nosotros te va a dejar o te va a negar, ¿cierto?, algo tan importante para su familia, ¿no?, a ti, ¿cierto?, por ser tú un hombre de Dios. O sea, qué testimonio de Abraham. Qué fuerte lo que Abraham era para los demás. Cuando alguien a lo mejor tenía, me imagino yo, alguien tenía algún problema, una dificultad, ¿cierto? No siendo creyente, se acercaba a Abraham, Abraham daba con sabiduría de Dios, le decía, ¿cierto?, cuál era la mejor opción ante el consejo, y ellos veían no solamente sabiduría, sino que también cómo ese Dios, ¿cierto?, de Abraham era verdadero, era poderoso, era bueno. Entonces, ese testimonio de Abraham tenía un peso increíble. Y lo que estamos viendo aquí entre lo que sucedía con Efrón, ¿no? Con Efrón específicamente, cuando Efrón está ahí entre medio de la multitud y él está diciendo, oye, por favor, díganle a tal, sea Efrón, que por favor me venda este terreno porque hay una cueva que es muy apropiada para yo poder sepultar a Sara ahí. Le dice, no, 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 yo estoy aquí y yo delante de todos como testigo te digo que no te voy a cobrar nada. Y después le dice, no, cóbrame lo que corresponde. Y Efrón le dice, a ver, ¿por qué vamos a entrar en esta discusión? Además, esto es carísimo, imagínate, vale 400, no sé cuánto de plata, así que ¿cómo te voy a dar eso más encima? Y Abraham dice, no, yo tengo ese dinero. Y ahí muestra, ¿cierto?, que el Señor lo ha sustentado en todo Abraham. Y por eso su testimonio, ¿cierto?, era fiel, porque Abraham fue fiel y obediente a Dios en todo. Aún este momento de dolor no se dejó llevar y él siguió siendo íntegro. Ahora, el fuerte y el correcto testimonio en la vida de Abraham tiene que ser para nosotros también un aliciente, tiene que ser para nosotros también una invitación, ¿no? Porque a eso yo podría preguntarte a ti, ¿no? ¿La gente puede reaccionar así con tu testimonio? ¿O puede decir, claro, que te permitamos tal cosa o te damos tal cosa porque tú eres cristiano o cristiana, verdaderamente? ¿Pueden todos dar fe que tu carácter, tu comportamiento, tus palabras, tus hechos, tu vida en general testifican que has sido redimido por Cristo? Y eso tú te lo puedes contestar a sí mismo, en tu intimidad, en lo personal, con el Señor. Tú sabes cuál es tu condición frente a Él. Pero acá nosotros vemos con Abraham que su testimonio en todo
era buenísimo. Cuando nos vemos reflejados en la palabra de esta manera, a veces no nos gusta lo que estamos viendo, no nos gusta la imagen que da de nosotros mismos, porque siempre salimos mal parados de estas comparaciones. Pero lo bueno de esto, porque no solo el Evangelio son buenas noticias, sino que toda la palabra es una buena noticia para nosotros, es que el Señor te está mostrando que tu testimonio será cada vez mejor conforme tú te encuentres más cerca de Él. Si tú dejas de negarle cosas de tu vida al Señor o le dices al Señor, mira, tú llegas hasta aquí, pero hasta aquí yo domino esa parte de mi vida porque tú no me entiendes que esta parte de mi vida depende de lo que yo tenga que soltar o depende de otras personas o esta parte de mi vida depende de otras situaciones. Entonces aquí, Señor, ¿cierto? Yo gobierno esa parte de mi vida. Mientras tú no entregues eso también al Señor, tu testimonio va a seguir siendo a medias. Tu testimonio va a seguir teniendo ahí pequeños baches, ¿no? Eventos en el camino que no te van a dejar fluir realmente. Es fácil ver el testimonio de Abraham como nosotros lo vemos en la Escritura, porque él es el padre de nuestra fe, ¿cierto? Porque él era el amigo de Dios. ¿Se acuerdan que la palabra dice que él era amigo de Dios? Le llamó amigo, wow. Dice, porque él fue también obediente a Dios, incluso le entregó a su hijo en sacrificio. Pero ¿fue así de simple como lo leemos? ¿Fue tan fácil como lo leemos? Por supuesto que no, ¿cierto? Si vamos al principio nos damos cuenta que Abraham viene de una tierra pagana, de Ur de Caldeo, es decir, personas que tenían sus propios dioses, personas que nada tenían que ver con el Dios de Set, de Noé y de Sem, que es la línea de donde viene Abraham, ¿no? Por ello, cuando leemos en el capítulo 12 del Génesis, donde Abraham fue llamado, si lo vemos con la mirada correcta, nos damos cuenta lo admirable de esto, puesto que Dios llama a Abraham y él no duda nada. Dice, ¿lo tiene ahí? Oh, qué eficiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y listo, Abraham tomó sus cosas, tomó su familia, ¿cierto? Obedeciendo a Dios y me voy. Desde ese momento, y quizás podemos decir que Abraham fue formado, ¿cierto?, para tal llamado desde la eternidad, pero eso sería también poco serio, ya que Dios no nos ha dado a nosotros la libertad de aceptar o no el llamado que hace a nuestras vidas. Al final del día somos cada uno de nosotros los que optamos por estar en Dios o fuera de su amparo. Abraham decidió por Dios y en él fue cumplido el propósito santo para lo que fue llamado desde la eternidad. Algo al margen es tener claro también que tanto tú como yo somos conocidos perfectamente por Dios y hemos sido escogidos desde la eternidad para honrar el nombre del Padre. Y eso no lo olvidemos. No somos diferentes en eso a Abraham. La diferencia que nos hace con Abraham es nuestra decisión, no la decisión del Padre. Porque el Padre llamó a Abraham y él fue obediente, pero el Padre te llamó a ti también. ¿Has sido obediente? ¿Cómo está tu testimonio? Si damos un salto importante también, vamos a ver otro testimonio fuertísimo, ¿no? Y vamos a revisar este testimonio que nos deja claro, en especial este testimonio, cómo somos sin Cristo y con Cristo. Y sin duda este personaje no es otro que el apóstol Pablo. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo y nos maravillamos con su claridad sobre todo lo eterno, nos anima a que nuestra vida sea más santificada cada día, ¿verdad? Y podemos ver cómo esa idea de trascendencia que tenía Pablo era increíble. Él comprendió muy bien que nosotros no somos solo aves de paso por esta vida, sin ningún sentido, sin ningún propósito, sino todo lo contrario. Dios nos creó para la eternidad con Él. Y en 2 de Corintios 5, del 9 al 11, dice, por tanto,
Procurad también, oh ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, que nuestro testimonio sea agradable para Dios, bueno para nuestras vidas y también, cierto, de beneficio para los demás. Y qué maravilloso es para nosotros poder tener este ejemplo de Pablo, porque muchas veces vemos nuestra vida en fe como algo inalcanzable, como algo que solamente están llamados algunos pocos a hacer, aquellos que tienen alas, aquellos que tienen una aureola, aquellos que están marcados a ser distintos, aquellos que no pisan, que levitan cuando caminan. No, Pablo fue una persona que anduvo en la tierra, que se ensució sus pies con barro, que se lo ensució con sangre también de aquellas personas a las cuales él persiguió. Y por lo tanto para nosotros es un aliciente de que sí, a pesar de que tu vida sea así como está, hay esperanza en Cristo Jesús. Hace un tiempo atrás hubo una serie que fue muy famosa que era Dahmer, acerca de un Jeffrey Dahmer, que fue una persona que mató mucha gente, fue un asesino en serie, fue también alguien que cometió atrocidades sexuales contra un violador también, y la serie reflejaba eso. Pero la serie que estuvo en Netflix durante mucho tiempo omitió la última parte, que fue cuando él recibió a Cristo en su vida, que fue cuando él transformó un pequeño gran detalle, no lo consideró Netflix en la serie, que fue cuando él transformó su vida, estando preso, para Cristo. O sea, esto nos debe llamar la atención y nos debe dar ánimo a nosotros, de que si personas que a los ojos de la sociedad fueron tan malas como Pablo, que fue una persona que mandó y que él mismo, de hecho la escritura dice que él mismo entró a las casas a sacar a la gente para que se la llevaran presa, y tuvo un cambio radical en su vida, que Dahmer, esta persona que fue un asesino, también tuvo un cambio radical en su vida. ¿Por qué tú y yo no podemos tener ese cambio también? Es maravilloso, como les decía, cuando leemos esto y escuchamos a Pablo y vemos sus cartas y decimos, bueno, solamente él pudo escribir esto inspirado por el Espíritu Santo. De ninguna otra manera Pablo podría haber escrito todo lo que escribió si no hubiera sido guiado por el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros hubiéramos sido contemporáneos de Pablo, ¿le hubiéramos creído o hubiéramos puesto en duda lo que él estaba escribiendo? Porque muchas veces nosotros hubiéramos dicho, pero si este yo lo conozco, este es el hijo de la tanto que nació en tal lado. Y yo me acuerdo que se pegaba unos shows de repente cuando andaba buscando a los cristianos. Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, Pablo no era solamente una persona que trataba de hacer cosas en contra de los cristianos, sino que también él armaba todo el show. Él armaba toda la persecución frente a los cristianos. Un poco más adelante vemos cómo el Señor cambió su vida. Para Pablo su vida sin Cristo marcó una cosa, pero luego con Cristo fue otra vida completamente diferente. Y esto lo podemos ver en Filipenses capítulo 3 versículos del 4 al 6. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, escúchelo bien, fariseo. En cuanto a celo, escúchelo bien también, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo tenía todo un testimonio, Pablo tenía todo un currículum que lo llevaba a marcar, a que la gente pudiera identificarlo como una persona que estaba en contra de todos los cristianos. Y es más, su vida era algo que no daba gloria y honra a nuestro Señor. Y ahí vemos cómo hubo el cambio en su vida después. Pablo dice, yo era todo esto, yo tenía todas estas características, y luego mi vida se transformó. La palabra marcó la vida de Pablo, y para nosotros lo podemos ver de que encontramos en la escritura que pasó de Saulo a Pablo. Y eso lo encontramos, y recuerdo también nuestros hermanos que estuvieron en los estudios, de que Saulo siempre se llamó así. Solamente nosotros lo encontramos en la escritura para ver el antes y el después. Pero como lo vimos en el estudio, él siempre fue así. Ahora, esto para nosotros debe demostrar que en Cristo nuestra vida también debe tener un antes y un después. Saulo se llamó Pablo después de encontrarse con Jesús. Después de que él tuvo ese cambio que transformó su vida, él pasó a cambiarla. Él vivía
como Saulo, como una persona completamente alejada de las Escrituras, como una persona completamente alejada de lo que decía nuestro Señor. Y luego cuando conoció a Cristo, siguió llamándose Saulo, pero para nosotros es Pablo, y vemos cómo su vida cambió, vemos cómo su vida transformó. El nombre de Pablo es un ejemplo para nosotros de que podamos reconocer de que cuando estamos en Cristo somos hechos nuevas criaturas. Pablo tomó su vida para hacer un testimonio de lo que es andar en Cristo y lo que es andar fuera de Cristo. Cuando nosotros estamos sin Cristo, nuestra vida se lleva a malas decisiones. Podemos pensar de que hemos tenido éxito. Yo he tenido un buen trabajo, he podido comprar una casa, he podido comprar un montón de cosas. Pero como dice la palabra, ¿de qué nos sirve tener eso si perdemos nuestra alma? Por lo tanto, no hay ninguna buena decisión que nosotros podamos tomar fuera de Cristo. O sí, hubo una buena decisión que nosotros tomamos fuera de Cristo, seguir a Cristo. Esa fue la mejor decisión que pudimos tomar en nuestra vida. Estando lejos de Él debemos entender de que somos nada, que dependemos de nuestro Señor, que dependemos de Él, que somos personas que realmente estamos necesitadas de que Cristo pueda obrar en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en Cristo, somos usados de una manera poderosa para llevar vida también a nuestra vida y también compartir vida con otras personas. Cuando estamos lejos de Cristo, estamos llevados a llevar muerte, porque eso solamente es lo que tenemos. De nuestra boca no pueden salir palabras de bendición. En nuestro corazón está la amargura, la depresión, la ansiedad, la adicción, la dependencia, cosas que no son del Señor. Es por eso que nosotros debemos realmente someternos al Señor para poder entregar nuestra vida y que al igual que como lo hizo Pablo, nuestra vida tome un cambio en 360, en 180 grados, en 180 grados, para poder testificar de cómo Cristo nos ha cambiado. Pero para poder llegar ahí, como les decía, tiene que haber un punto de inflexión. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Y para eso nuestro testimonio debe también llevarse a cabo. Todos los que estamos aquí, puede ser que lo hayamos hecho hace muchos años, puede ser que lo hayamos hecho hace poco, dijimos: Señor, te pido perdón por mis pecados, te reconozco como mi Señor y mi Salvador y te entrego mi vida. ¿Cierto? La mayoría de aquí lo hemos dicho. ¿Y qué ha sido con esa vida desde que hiciste esa oración? Es por eso que debemos estar siempre en constante dependencia con el Señor. Sí, esa oración marca un precedente, pero desde ese momento debemos tener cambio en nuestra vida. Debemos comenzar a acercarnos más al Señor para ver cómo Él va a transformar nuestra vida. Como le decía, Pablo entendía muy bien este cambio y es lo que él también comparte con su discípulo y amigo amado que es Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 20, 28 le puse. Versículo del 2 al 20, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo que hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando nosotros tenemos la palabra, cuando nosotros conocemos la palabra, debemos apegarnos a ella. Y debemos entender de que esta misericordia para nosotros hoy es gratis, como lo hemos dicho siempre, pero tuvo un costo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que nosotros debemos buscar ser más como Él. Y debemos acercarnos también cada vez más a sus pies. Sí, es que es difícil porque hay tantas cosas que me gustan hacer que no van acorde a lo que el Señor y se sienten tan bien. Como decía el pastor Sugel Michelén, si se siente tan bien, ¿por qué es pecado? Y claro, hay muchas cosas que nosotros hacemos que a nuestra carne se sienten bien, pero que a nuestro espíritu lo están matando, pero que a nuestro espíritu lo están condenando.
Y es por eso que nosotros debemos acercarnos más a Cristo, para que las cosas que a Él le gustan también nos gusten a nosotros y poder transformar nuestra vida. Pablo no solamente le escribe eso a Timoteo, sino que también le escribe a los hermanos de Filipenses cuando les dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No nos sirve de nada tener algo intelectual de Cristo, tenerlo en nuestra cabecita solamente y que ahí podamos recordar, y que cuando veamos que alguien está pasando por una dificultad le digamos un versículo, o cuando alguien se acerca a nosotros y nos diga: miren, ¿por qué usted debería dejar que su hija se vista como niño si ella así lo ha decidido? Usted tiene que dejarla que tome su decisión, y nosotros con palabras debemos decirle: no, por esto, por esto. Pero ¿de qué nos sirve nosotros decirlo si no lo practicamos también? Si no enseñamos a nuestros hijos cómo deben vivir, si no llevamos una vida acorde a lo que dice la palabra. De nada sirve, es solamente palabra muerta, porque tiene que llevar a acciones. Recordemos que el mismo Pablo dice que nuestra fe sin obras es muerta. Por lo tanto, nuestra vida debe demostrar nuestra fe. Lo que hacemos debemos caminar en la fe, debemos caminar en lo que nuestro Señor nos ha dicho. Y nuestra vida íntima, nuestra vida en nuestras casas, debe ser un testimonio de nuestra vida puerta afuera. De nada nos sirve estar aquí levantando los brazos y después salir y estar mañana con nuestros compañeros de trabajo y ser parte de los chistes en doble sentido. De nada nos sirve estar aquí hoy agradecidos por el Señor y aprendiendo de cómo Pablo cambió su vida, si luego vamos a seguir teniendo nuestras conductas erradas. Es por eso que debemos clamar al Espíritu Santo para que Él nos pueda fortalecer y poder hacer las cosas que a Él le quiere. Nuestro testimonio debe reflejar quiénes somos, no quiénes éramos, sino que debe reflejar quiénes somos y quién eres hoy. ¿Quién eres tú hoy en Cristo Jesús? Oh, wow. ¿Quién soy? Vamos a volver en eso ya un poquito más adelante. Ya terminando nuestra reflexión, quiero compartirles un trabajo que hizo, un libro que escribió en realidad, Javier María Prades López, que es un teólogo católico. Escribió también un ensayo en 2016 y sobre lo que es el testimonio cristiano. Y el teólogo Joaquín Silva de la Universidad Católica hizo un resumen para presentar este libro que había hecho Javier Prades. Y quiero compartirles esto para que ustedes lo puedan pensar un poquito más allá. Que dice así: el análisis de la sociedad contemporánea que abre el libro y que muestra sus características de crisis, de multiculturalidad y de postsecularidad nos pone ante la pregunta por el sentido que adquiere nuestra tarea y misión, y responde a través del concepto del testimonio. El autor comprende que evangelizar no es solo proferir un mensaje, no es solamente ir a contarles a otros, ni siquiera es vivirlo, sino que evangelizar tiene que ver con hacer posible el acontecer del Evangelio, y no en abstracto o para nosotros mismos, sino para los hombres y mujeres de hoy. Tiene que ver con el antiguo tema de la credibilidad de la revelación cristiana. ¿Cómo hacer hoy posible que el Evangelio de Jesús sea creíble para los hombres y mujeres de hoy? No es casual que Javier Prades elija el concepto de testimonio para proponer una respuesta creyente a los desafíos de nuestro tiempo presente. El testimonio, esta parte a mí me impactó, dice: el testimonio es más que una categoría teórica, es más que entenderlo, cierto, lógicamente, es más que un deber moral. O sea, soy cristiano y por eso tengo que tener buen testimonio. Es más que una actitud espiritual. El testimonio es una categoría existencial que logra incorporar la fe y la razón, que logra establecer un auténtico diálogo con aquellos que no piensan ni creen como lo hacemos nosotros. Él no solo nos conecta con aquellos a quienes dirigimos nuestro testimonio, sino que con nosotros mismos y sobre todas las cosas con Dios.
El testimonio es así, la prueba de aquello que Dios, por misericordia, ha hecho en nosotros. El acercamiento al concepto de testimonio concluye con la exposición de los distintos niveles del testimonio. Uno básico, que es el de la información, el que involucra cognitivamente al sujeto, o sea, cómo yo percibo, cómo yo entiendo, y un segundo de compromiso que constituye un hecho moral, cómo me relaciono, porque implica el libre compromiso del testigo con su testimonio ante los otros. Luego el de la confesión, a través de la cual el cristiano adhiere a la causa que atestigua, incluso poniendo en juego su propia vida como signo de la radical seriedad con la que proclama la verdad. ¿Es tu testimonio acorde a lo que Dios espera? ¿Es tu testimonio acorde a lo que Dios es? ¿Tu fe y tu lógica se unieron, se fusionaron para mostrar ese Dios maravilloso que nosotros leemos en la palabra o que hemos visto cómo se ha movido en nuestras vidas por misericordia, por gracia, por amor? Es tu vida, ¿cierto? Ese testimonio que necesita para que esta palabra, como dice así Javier Prades, esta palabra no sea solamente algo leído, algo de conocimiento, algo entendido, sino que algo que sobrepasa lo que yo soy como persona. Esto es increíble y no por el autor, sino porque en realidad es lo que un testimonio cristiano debe ser. No es solo una parte de mi vida, no se trata solo de lo que Dios hizo una vez en mi vida, ¿no? No se trata de que antes yo era de una manera y ahora yo soy de otra. El testimonio habla de mí mismo, porque sobre todo habla de Cristo. ¿No sería maravilloso para el Señor que otros digan de nosotros como le pasó a Abraham? Tú eres princesa o princeso de Dios o príncipe de Dios entre nosotros. Y vuelvo a la pregunta que hacía Lucas al finalizar la parte de Pablo. Dice, ¿quién eres hoy? Pues te vamos a decir acá lo que la palabra dice que tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres amado por Dios. Tú eres un príncipe o una princesa de Dios, heredero del reino. También eres la luz del evangelio a este mundo. Eres la sal para un mundo sin sentido, sin sabores. Eres el que despeja las tinieblas. Eres los pies del evangelio. Eres la voz que clama en el desierto. Eres heredero de la gracia. O sea, no eres cualquier persona. Por lo tanto, tienes que creer lo que la palabra dice de ti, porque es lo que Dios está viendo en ti. Entonces no podemos dejar cositas escondidas en nuestra vida para que nosotros las resolvamos, nosotros veamos cómo vamos a hacer con eso, porque Dios tiene que llenar todo en nosotros, para que nuestro testimonio sea leído como una carta abierta. No hay nada en mi vida que diga, ¿cierto?, que haga dudar a otro, que diga, pero ¿y eso que es cristiano? ¿O eso que es cristiana? Entonces, yo pensé que tú eras cristiano o cristiana. Entonces, esas cosas, ¿cierto?, no pueden ser en nuestra vida porque tiene que ser un testimonio realmente libre de toda cosa, de todo detalle. Tiene que ser un testimonio realmente absoluto en Cristo. Y eso lo vamos a hacer solamente cuando nos queramos entregar y derramar ante el Señor para que Él nos use realmente en toda nuestra amplitud de vida, en todo lo que nosotros somos, desde nuestra esencia, desde lo que nosotros somos constituidos. Todo de nosotros hable de Cristo. Todo de nosotros. Hasta que si me operan y me sacan la vesícula también hable de Cristo. Todo de nosotros tiene que hablar de Cristo. Todo nuestro accionar, nuestra palabra, nuestros pensamientos. Y si yo descubro que hay algo que no le está dando honra a Cristo con lo que yo pienso, lo elimino inmediatamente y voy a la palabra, ¿no? ¿Cómo? Si no te sabes otro versículo u otra cosa, recuerda ese que te sabes. Cristo, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítelo hasta que sientas paz en tu corazón. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Repítelo hasta que sientas paz y se vayan esas cosas equivocadas de tu mente. Todas esas áreas de tu vida, llénalas de la palabra, llénalas de oración, llénalas de Cristo para que veas
todo, ¿cierto?, lo que Él va a hacer también en tu vida y que otros también puedan llegar a Cristo por medio de tu testimonio. A veces nuestro testimonio es tan fuerte que no tenemos que hablar, no tenemos que hacer nada. La gente llega sola a pedirnos que oremos por ellos, que hablemos, ¿cierto? Que le hablemos de una palabra, que se sienten a lo mejor ansiosos o deprimidos y necesitan escuchar de la palabra y van a nosotros. Cuando tienen un problema, ora por mí, yo sé que tú eres cristiano, porque llegan así, ¿cierto? Los que todavía están ahí dudando. Entonces, aprovecha eso, que tu testimonio no sea para corregirlo, sino que sea para mostrarle el amor de Cristo, que también hay amor para ellos, que también hay misericordia para ellos, redención para ellos, que todo lo que nosotros disfrutamos también es para ellos. Y terminamos con esto que nos dice el apóstol Pablo. Dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado. Mi vieja naturaleza quedó en la cruz. Ahí quedó bajo las aguas bautismales. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Salí de la cruz junto con Cristo para ser resucitado e ir al Padre. Salimos, ¿cierto? Nos sumergimos, nos salimos del agua, emergimos de las aguas bautismales para hacer, ¿cierto? Nueva vida. Dice, más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, en mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya nuestro testimonio tiene que ser diferente, ya no puede volver atrás. Así es que hoy día te invitamos a que tu testimonio ya sea, como decía este teólogo, ¿cierto? Una fusión que nosotros logremos que sea perfecta, pero en esa fusión tiene que estar Cristo. Cuando nosotros nos fusionamos con Él, mi lógica, mi espiritualidad, todo lo que soy, mi cuerpo físico, todo es uno. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que el Señor te bendiga. Estas palabras que entregamos no son solamente para decir, chuta, que es difícil ser cristiano, sino que es para que nos podamos dar cuenta de quiénes realmente somos y del privilegio que tenemos de poder cambiar nuestra realidad en Cristo Jesús. No queremos que lo sientan como palos, no queremos que lo sientan como un ataque, sino que lo podamos ver como una realidad. Y cómo fue nuestra realidad antes de Cristo y cómo es nuestra realidad hoy que estamos en Cristo.